Muy buenas, mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Es un placer para mí nuevamente estar por este medio, aunque obviamente genera un sabor agridulce ya que nos estábamos reuniendo y cogiendo nuevamente la forma en estos últimos domingos, pero por cosas providenciales también Dios nos permite predicar nuevamente el Evangelio por este medio y siento un privilegio enorme por ello. Agradezco de antemano sus oraciones por la salud de las personas que han estado enfermas, por la salud de mis seres queridos y por la salud también que hemos visto apaleada en algunos hermanos en estos tiempos. Pero nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es grande, lleno de compasión y sigue cuidándonos aún en medio de nuestra debilidad física. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites reunirnos y nunca dejar de reunirnos alrededor de tu palabra. Permite que tu palabra sea la que nos guíe, la que nos aliente, la que nos exhorte, la que nos consuele en todo. Y que gracias a ella podamos tener verdades y bálsamo oportuno para personas sufriendo en estos momentos de dificultad, pero también, Señor, reto y formación para aquellos que presienten o pretenden que el Evangelio y el cristianismo sea algo fácil y barato. Ayúdanos a atesorar tu regalo mientras hacemos tu voluntad en todo. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. La primera reacción fue un himno de victoria. Y no era para menos. El pueblo esclavo que acampaba tranquilamente en Pijajijot fue rápidamente sorprendido por una avanzada enorme de soldados egipcios que galopaban inclementes contra el objetivo. A sus lados, el pueblo esclavo notaba con profundo terror cómo dos grandes elevaciones de tierra se mantenían indómitas, con tal de impedirles cualquier intento de flanqueo contra el poderoso enemigo que se acercaba por atrás de forma estrepitosa. Al frente tenían una suerte de afluentes que se confundían en una especie de río, el cual quedaba muy cerca de la desembocadura del mar llamado Rojo. No había una aparente escapatoria. Sí, es cierto que anteriormente el Dios del pueblo esclavo había realizado, dirigiendo a sus emisarios Moisés y Aarón, 10 grandes señales que avergonzaron no solo al imperio enemigo, sino a los 10 dioses que se ufanaban de gobernar sobre él. Sí, es cierto que el poderoso Dios del pueblo esclavo había observado con asombro cómo una columna de fuego los protegía de camino en la noche y otra columna de nubes amainaba las inclemencias climáticas que podrían sufrir durante el día. Pero este nuevo reto era premiante. El Dios del pueblo esclavo había actuado con poder, pero tomándose su tiempo. Sin embargo, ahora se requería una obra inmediata, en un tiempo récord, para alcanzar sí que sí, de una vez por todas, la libertad anhelada. De frente, el río con los torrentes desembocando furiosos. A los lados, altas elevaciones capaces de reducir cualquier movimiento sagaz. Y atrás, una horda de enemigos con aires de realeza, libres, fuertes y sanos, dispuestos a constreñir con un renovado vigor a su objetivo. No había una aparente escapatoria. Y ante esta apremiante situación, el pueblo esclavo se hundió en el terror. Sabiéndose muertos, presos o nuevamente esclavizados, los miembros del pueblo comenzaron a renegar del Dios que hasta ahora los había sostenido. Parecía que ya todo estaba saldado. Renegaron y se dispusieron a morir o a volver con trabajos más forzados que antes, hasta que habló el emisario. El autor intelectual, Moisés, en la confianza que le otorgaba a su autor físico, a Aarón, alzó su carácter en frente del temor aparente y exclamó en ese momento: no teman, quédense quietos y vean la salvación que Dios hará por ustedes, porque Dios peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados.
Es ahí donde es vislumbrada la forma de la salvación. De forma extraordinaria, con un poder tan vertiginoso como el galopar del imperio enemigo. En un instante, el afluente desembocado desacelera su cauce, crea por sí mismo una hundidura a contracorriente y en el chocar fastuoso de dos fuerzas opuestas son repelidos dos nuevos cuerpos de agua con tal fuerza que dejan un gran trecho de tierra en total sequedad. Lo que ocasionó esto, solo la orden de Dios del pueblo esclavo, diciéndole al emisario Moisés que sencillamente tuviera un bastón levantado hacia el río. Con la corriente abierta, el pueblo pasa y llega a terreno libre, lejos de la jurisprudencia del ejército opresor. Pero eso no detuvo la avanzada. Con una osadía un tanto apática, los perseguidores deciden corretear a su objetivo cruzando el nuevo cuerpo secado en medio de las aguas. Pero no contaban con que por fin, de una vez por todas, ya no bajo la supresión indirecta de 10 grandes señales o plagas, ya no con una nube o con una columna de fuego, el mismísimo Dios del pueblo esclavo se presentaría como bastión y presentándose allí confunde y atemoriza a los orgullosos hostigadores hasta que en su momento de mayor indecisión y queriendo regresar se topan con el cauce natural de la corriente que los arrastra hasta su perdición. Así, con los enemigos destruidos, el pueblo esclavo queda libre. El pueblo oprimido renace con una renovada libertad mental. El pueblo pobre nace con una riqueza natural. El pueblo víctima surge de las cenizas del yugo. Pero el pueblo opresor, en cambio, queda preso de la muerte. El pueblo que antes era rico queda pobre de líderes. El pueblo que antes era victimario queda carbonizado por el fuego de su orgullo. Un fuego que se ve en el agua. Esto es, sin más ni menos, la definición de victoria. Una victoria total, una victoria aplastante, una victoria incuestionable. Y entonces la primera reacción fue un himno de victoria. Es aquí donde el emisario Moisés, junto a Aarón con su fiel colaborador y junto con todo el pueblo, ahora por fin libre, inician este himno con palabras de aliento que empiezan así. Dios ha triunfado con gloria. Al caballo y al jinete hundió en el mar. Fuerza y canciones Dios. Dios es la misma salvación. Pero lo grandioso del cántico es el reconocimiento de cómo la victoria fue obtenida. Moisés prosigue entonces en otra porción del cántico que les invito a leer completo después en Éxodo capítulo 15 de la siguiente manera. Extendiste tu diestra y a los poderosos los tragó la tierra. De esta forma es que Dios crea salvación, es fuerza y canción para un pueblo oprimido, destruyendo al que era poderoso y posicionando por encima al que era débil. Sabiendo esto, el cántico toma un tinte final, algo lógico, y es el tinte a reinado. El reino que levantó el ejército perseguidor no puede con el pueblo esclavo, pero eso evidenciaba más que todo que el pueblo esclavo tenía un rey mucho más capaz que su relativo enemigo. Por eso Moisés concluye el himno con una exultación desaforada. Y aquí Dios reinará por siempre y para siempre. Este himno de victoria es una oda a la salvación que da libertad de la esclavitud más extrema, de la pobreza más paupérrima y de la victimización más cruda. Pero también es el anuncio del reinado más sobresaliente de todos, el reinado de Dios sobre el pueblo que ha liberado, ha enriquecido y ha fortalecido. El reino eterno de aquel que con poder cambia las perspectivas sociales, las ligaduras culturales y las cadenas de opresión más visibles, inicia con un himno de victoria. Pero he aquí lo asombroso. La primera reacción
fue otro himno de victoria. El pueblo libre volvió a ser esclavo. Muchas veces más, de muchas maneras más. Si bien fue liberado con poder de enemigos, su maldad, su desconfianza en el reinado eterno de Dios, su inoperancia y lo que es peor, su subyugación discriminada contra otros, le causó la ruina muchas veces. El pueblo esclavo que fue libre, tristemente, esclavizó a otros. El pueblo que antes fue pobre y se volvió rico, empobreció a otros. El pueblo víctima se volvió victimario. El pueblo 1000 veces próspero fue 1000 veces arruinado por su conducta. El pueblo glorioso, cuya autoridad debió haber sido ejemplar, decayó en un deleznable desejemplo. El pueblo libre se volvió esclavo de un enemigo 1000 veces más poderoso y cruel que aquel al que vieron ahogarse en la desembocadura del Mar Rojo. Un enemigo más intransigente, más asfixiante, más subyugador, el pecado. Y bajo su yugo el pueblo libre se volvió esclavo. El pueblo rico se volvió pobre. El pueblo víctima se volvió victimario. Después de haber disfrutado las mieles de un milagro extraordinario donde ven algo que es antinatural pasar para ser libres, vuelven al polvo. Contra este enemigo, ¿qué se hace? ¿Cómo es posible vencer la prepotente vorágine que convierte a los que antes fueron oprimidos en opresores? A los que antes fueron heridos en dolosos, a los que antes fueron expropiados en explotadores. ¿Cómo se vence a un enemigo así? Para vencer a este enemigo se necesita algo mayor. Es lo más natural. La lucha es mayor a la que pudieron tener con un ejército de carritos egipcios. Por tanto, el poder debe ser mayor. La obra debe ser mayor. Algo debe ser mayor. Ya no es cualquier enemigo. Este enemigo es grande, más grande de lo que cualquier persona pudiera imaginar, porque no es palpable y aún así gobierna todo. Este enemigo puede subyugar el pensamiento del que se creía más puro para convertirlo en el más aterrador de todos los hombres. Y por eso aquello que lo venza debe ser mayor, en sumo mayor. Pero ¿qué puede ser mayor que 10 grandes señales o plagas evidenciadas contra un poderoso reino enemigo? ¿Qué puede ser mayor a una columna de fuego o a una hilera de nubes sobre todo un pueblo? ¿Qué puede ser mayor a la apertura extraordinaria de 2 fuerzas de agua que se chocan para que un pueblo esclavo pueda pasar por en medio de ellas? ¿Qué puede ser mayor? Escucha lo que fue mayor. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, ya que escuchamos la reverberancia que también estuvo en boca del emisario Moisés: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios.
¿Qué puede ser mayor que dos fuerzas de agua chocándose y abriéndose para que un pueblo libre pueda pasar con poder? He aquí lo mayor, el Hijo de Dios viniendo al mundo. Sin embargo, es imposible evadir que a simple vista lo mayor es irrisorio y para algunos hasta absurdo. Porque aquí lo mayor no sería remarcado por el bastón del ya famoso Moisés para su tiempo, sino por una muchachita que ni siquiera estaba en el radar de nadie por su tiempo, porque todavía no era influyente ni era madre. Lo mayor no sería la extraordinaria apertura de las contracorrientes de las aguas, sino el súper extraordinario nacimiento de un bebé, tan frágil e indefenso como la vida misma. Pero lo súper extraordinario es que el Dios del pueblo libre que se volvió esclavo, en su derecho de ostentar su reinado eterno, el mismo que fue reconocido en el primer himno de victoria allá, muchos años atrás, seguiría mostrando su supereminente poder, trayendo a su hijo en la forma de un pequeñito bebé, bajo el cuidado de una muchachita sin influencia. Es con el poder de lo débil que la avanzada que va a destruir al superpoderoso enemigo llamado pecado solamente necesita la supereminente obra de una pequeña promesa. Aquel que destruiría el engranaje del imponente reino de la maldad que oprimía al pueblo libre que se volvió esclavo, comenzaría en el seno de un engendro pequeñito que ostentaría en su nombre la realidad desempolvada, ahora dispuesta a resplandecer. Jesús, Dios nos salva. Y entonces la primera reacción fue otro himno de victoria. Sin el niño haber nacido, con todas las posibilidades en su contra, bajo la atenta mirada de una anciana embarazada de otro niño, sin arandeles, en un pequeño espacio de una casa típica de clase media alta, aparentemente sin haberse logrado ninguna gesta en batalla, ni ningún galardón ostentoso, ni ninguna apertura de corrientes fluviales, ni bajo columnas de juego o hileras de nubes, ni ante la perpleja mirada de alguien que ve un lago teñirse de sangre, o que contempla un granizo con fuego cayendo del cielo, sin pompa, sin alborozo, sin parafernalias. La primera reacción fue otro himno de victoria. La Virgen, la muchachita, la embarazada, sin público, canta: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. He aquí el himno de victoria. Nuevamente, pero con una metodología la mar de diferente, Dios revierte con el poder evidenciado en la humildad más silenciosa, bajo la gloria de su reinado, la proeza que logró tiempos atrás. Ahora, ya no con la condenación de un ejército enemigo bajo el agua, sino con la claridad de un quiebre interno, con el advenimiento de este bebé, hijo del Altísimo. Ahora los poderosos son quitados del trono. Los hambrientos reciben abundancia. Los ricos se despiden de sus bienes. Y entonces el pueblo libre que se volvió esclavo vuelve a recuperar su posición de ser ayudado
en medio de su impertinencia, de ser salvado en medio de su orgullo, de ser libre en medio de su opresión pecaminosa. Sí, la gestación del bebé Jesús fue mayor que la apertura de corrientes impetuosas. Su gestación humilde, incluso hasta un poco desapercibida, fue mayor que el intempestivo poder de 10 señales o plagas sobre un gobierno opresor. Y el cántico de una muchachita que apenas va a ser madre es lo que marca la ofensiva. Ya no la huida, sino la ofensiva para detener el dominio del poderoso enemigo llamado pecado, que por tantas centurias parecía reinar sin parangón. Sí, la humildad de una gestación marca el himno de victoria, de que la salvación, la liberación y la restauración ha iniciado. De este himno disfrutaron los antiguos, lo cantaron y lo aplicaron. Pero también hoy recordamos que una de esas victorias que iniciaron en este fenómeno humilde nos alcanzó a nosotros. Y hoy nos hace victoriosos sobre el enemigo que nos dominaba. El himno de victoria que ahora canta esta muchachita supera de una mejor manera las épocas que el himno de victoria que cantó Moisés y todo un pueblo atrás. Porque ahora no somos lo que antes éramos. Y este himno de victoria lo deja claro. Antes caíamos en la vorágine de oprimir al otro, de expropiar al otro, de herir al otro. Pero ahora somos victoriosos para no caer en ese mismo pecado otra vez. Ahora vemos al Rey obrar con poder en nuestra vida. Ya no con una fuerza física extraordinaria, capaz de quitar de en medio 2 corrientes de agua para que un pueblo pase, sino a través de una obra interna que a veces es imperceptible, pero más diciente. Una salvación del corazón. El pecado ha sido vencido desde la gestación del humilde bebé rey que nos salva, Jesús. Por tanto, sabiendo que la gestación humilde y frágil del bebé Jesús es la marca indeleble del himno victorioso que entonó la muchachita María, nuestra victoria se debe ver reflejada hoy en que, en medio del pueblo libre que se volvió esclavo, del cual ahora somos parte, hemos de salvaguardar la vida del oprimido, enriquecer la integridad del pobre y restaurar la debilidad de la víctima. Somos victoriosos precisamente porque el humilde rey que nació en debilidad y soledad extendió con su poder cercanía a nosotros los marginados, libertad a nosotros los oprimidos, restauración a nosotros los dolidos, salvación a nosotros los enfermos. Y entonces hay tiempo hoy para que nuestra reacción sea la del himno de victoria. Que bajo la sanidad, la libertad y el fortalecimiento brindado por nuestro Rey humilde, mostremos que el pecado no nos domina, ni nos aprisiona en nuestro orgullo, ni en nuestro egoísmo, ni en nuestra explotación. Que disfrutemos de la victoria sobre el pecado que ganó nuestro Rey, mientras evidenciamos la victoria sobre el pecado con nuestra actitud, palabras y obras. Que nuestra primera reacción al recordar la gestación de nuestro Rey humilde sea entonar el himno de victoria. Oremos. Padre, gracias por evidenciar que tu poder fue mayor en la humildad. Si bien eres poderoso, Padre, a abrir mares de 2 en 2 y hacer que todo un pueblo pase y a los enemigos volver a hundirlos en agua. Te deleitas en mostrar tu poder, en enviar a tu Hijo con la fragilidad de un niño recién nacido, utilizando una muchachita sin influencia para destruir a un enemigo mayor que el imperio egipcio,
el pecado. Ayúdanos a exaltar, a recordar que es desde aquí en donde inicia el acto de una liberación mucho más poderosa que la que tuvo el pueblo tuyo tiempo atrás de mano de Moisés y Aarón. Que es en este momento apacible, frágil, a primera vista indefenso, que generas tu plan de victoria contra el pecado que nos oprimía. Ayúdanos a estar, Señor, pendientes de esto, y mientras lo recordamos, mostrar que hemos sido victoriosos del pecado, ya no haciendo lo que al primer pueblo, después de haber sido libre, lo convirtió en esclavo, sino haciendo lo que nuestro Rey, que esclavizándose, hizo libres a todos. En tu nombre oramos. Amén.